En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. En este día, martes 5 de agosto del 2025, estamos siguiendo el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 14, versículos del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras se despedían a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo ahí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al ver andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subió a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar. Pregonaron la noticia por toda la región. Le trajeron a todos los enfermos, le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuando lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Una breve reflexión, hermanos y hermanas. Todavía sigo un poquitito mal, pero aquí estamos nuevamente. Hoy vemos a Jesús durmiendo en la barca, mientras esta se hunde, ni calmando la tormenta con una sola palabra increpatoria, suscitando así la admiración de los discípulos. Pero la acción de hoy no deja de ser menos desconcertante, tanto que para los primeros discípulos como para nosotros, cristianos de hoy. También es importante tomar en cuenta la oración, porque la oración es conversación y diálogo con Dios. Y sobre todo, seguridad, las cosas que se esperan. Y entonces, ¿qué es la oración? Comúnmente se considera una conversación. Digamos que en una conversación hay siempre un yo y un tú.
En este caso, un tú como se dice, con T mayúscula, porque estamos refiriéndonos a Dios. Más importante es el tú, porque se refiere a Dios, porque nuestra oración parte de la iniciativa de Dios. No hay otro camino, hermanos y hermanas, de oración cristiana que Cristo. Sea comunitario, individual o vocal o interiormente, nuestra oración no tiene acceso, digamos, al Padre, más que si oramos en el nombre de Jesús. Señor, si eres tú, mándame a ir, dice Pedro, donde tú, sobre las aguas. Jesús había, digamos, obligado a los discípulos a subir a la barca e ir hacia la otra orilla. Iban en contra de quizás de su voluntad, sino iban obedeciendo a Jesús. Habían despedido a todo el mundo, a toda la gente, después de haber saciado a la multitud hambrienta. Habían permanecido él solo en la montaña, inmerso profundamente en la oración, dice el Evangelio. Los discípulos sin el maestro avanzan pero con dificultad, como nos puede pasar a nosotros en la vida. Podemos hacer algunas cosas, pero con mucha dificultad. Y fue entonces cuando Jesús se acercó a la barca, caminando sobre las aguas. Y se asustaron. Como corresponde a las personas normales y sensatas, los discípulos se asustaron. Y ellos todavía creían en los fantasmas como creemos algunos de nosotros todavía. Que creemos en la ciguanaba o en el cipitillo aquí en El Salvador. Los hombres pues no suelen caminar sobre el agua y por tanto debían estar viendo un fantasma. Pero se equivocaban. No se trataba de una ilusión, sino que tenían delante suyo al mismo Dios, que les invitaba, digamos, como en tantas otras ocasiones, a no tener miedo. Porque el miedo muchas veces nos lleva a desconfiar del Señor, para desvelar en ellos la fe. Y cuando en nosotros entra la desconfianza, es cuando comenzamos a hundirnos. Imagino que Pedro se preguntó, ¿y quién soy yo para caminar sobre las aguas? Bueno, si el Señor se lo había permitido. Pero a veces nos falta a nosotros también, caemos en esa trampa. Y yo, a mí, ¿por qué me ha ido tan bien? ¿Qué he sido yo tan bueno? Hermanos y hermanas, esta fe se exige en primer lugar a Pedro, quien dijo, Señor, si eres tú, mándame ir donde tú sobre las aguas. Con esta, digamos, respuesta, Pedro mostró que la fe consiste en la obediencia a la palabra de Cristo. No dijo, haz que camines sobre las aguas, sino que quería seguridad, quería seguir aquello que el mismo Dios le mandara para poder creer en la veracidad de las palabras del Maestro. Sus dudas le hicieron, como dicen, tambalear en aquella incipiente fe
pero condujeron al mismo tiempo a la confesión de los otros discípulos, ahora con el maestro presente. ¿Y cuál fue la expresión de los demás discípulos? Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hermanos y hermanas, el grupo de aquellos que ya eran apóstoles, pero que todavía no creen porque vieron que las aguas jugaban bajo los pies del Señor y que en el movimiento agitado de las olas, los pasos del Señor eran seguros. Creyeron que Jesús era como el verdadero Hijo de Dios, confesándolo como tal. Es importante que cuando nosotros vivamos nuestra vida de fe a profundidad, cuando queremos obedecer a Dios, al Señor, no dudemos que Él está con nosotros. Cuando triunfamos, cuando superamos un problema, no nos olvidemos que con la ayuda de Dios podemos ser vencedores en todas las circunstancias negativas que se nos puedan presentar. Aquí no caben las dudas, ¿verdad? Porque Dios es así. Dios nunca abandona a sus hijos. Dios está en todo momento ayudándonos, empujándonos a seguir adelante. Así que mis amigos, mis hermanos, adelante. No dudes de que el Señor te ayuda en tus dificultades, en tus problemas. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.